Bueno, ¿empezamos? Somos menos, se nota una pequeña merma. Debe haber desertores de que el día fue muy largo por ahí, capaz que se fueron en el camino. Bueno, no importa. Antes de arrancar con Althusser, ¿hay alguna pregunta muy importante que hayan traído a clase después de la última vez que leímos a Saussure? ¿Está más o menos claro lo que se puede tomar en el parcial sobre Saussure? ¿De qué okay. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con Althusser. ¿Pudieron descargar y leer el texto? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo horrible? Es el texto, el mejor texto de todos. No, pero... Sí, pero lejos. Sí. No, pero ahora, bueno, quiero creer que ahora cuando lo debatamos en clase les van a empezar a agarrarle el gustito a que está buena la discusión que propone. Claro. Bueno, va a ser un desafío entonces. Igualmente a mí me parece que los textos de Jacobson y Saussure, que se habla de una cosa muy teórica, muy poco tangible con la vida que ocurre. Esto es más sociología, más historia, más... Bueno. Sí, aparte es algo actual. No fue escrito actualmente, por supuesto, pero aplica perfectamente a la actualidad. Sí. Bueno, el texto que viene, que es este es el anteúltimo. El que sigue, que es el que vamos a leer. ¿La próxima clase hay finales? ¿La próxima semana hay finales? La semana del 15 haremos. Ok. O sea que nosotros tenemos cuatro clases seguidas, finales y después el parcial, ¿así es? Sí. Ok. O sea, después de la semana de suspensión, ahí ya tenemos una clase más y después no tenemos y después el parcial. Claro, termina la Por eso. Cuando volvemos, Este miércoles que viene tenemos clase y hacemos el cuarto texto y último ante el parcial. Después vienen los finales y después viene el parcial. Bueno, bien. ¿El parcial entra todo lo visto hasta ahora? Van a entrar 4 textos. Los que ya dimos, que son Jacobson y Saussure, este de Althusser y el que sigue, que es el de la industria cultural. Son 4 textos. El que sigue, el de la industria cultural, es de este estilo, de Althusser, no es del estilo de los primeros. Pero vamos a poder, tanto en este, pero sobre todo en el que viene, a mí me gusta más este, pero el que viene es más, vamos a poder razonarlo con cosas y fenómenos de la realidad, como por ejemplo Netflix, como por ejemplo Disney, y cosas que la industria cultural tiene para ofrecernos en forma de cosa con sonrisita y corazoncito, y que en realidad hay todo un aparato bastante turbio detrás. Ya hoy vamos a ver algo de esto y después lo vamos a profundizar. Bueno, hagamos la cosa interactiva. Alguien que diga qué entendió. Así con sus palabras, aunque sea en 10 segundos, pero que me diga qué puedo entender del texto de Althusser. Se me hace un lío entre aparato ideológico y el represivo. Bien. El represivo hace referencia a la violencia y el otro, los aparatos ideológicos, a la ideología. Bueno, bien, notaron que hay que distinguir entre dos cosas dentro de la esfera del Estado. Eso es importante. O sea que uno funciona con violencia y otro funciona con ideología. A grandes rasgos, sí. al mismo tiempo dice que están los dos al Claro, porque quieren encontrar los dos. Tenés los dos. Sí. Van a ver que al final de la clase va a cerrar todo más. Pero primero, vamos por lo primero. Dentro de la educación, acá ustedes saben mucho más que yo, existen lo que se llaman las teorías reproductivistas. Y están las teorías que no son reproductivistas. Podríamos decir que las teorías reproductivistas son las más pesimistas y las no reproductivistas
un poco más como idealistas, soñadoras, más. Yo estoy más cerca de las reproductivistas. Y vamos a dar hoy, la de Althusser es una teoría reproductivista. ¿Qué significa reproductivista? Son teorías educativas que entienden que la educación es un medio mediante el cual reproducimos, por eso reproductivistas, las relaciones de producción en el sistema capitalista. Eso de reproducir las relaciones de producción en el sistema capitalista es de lo que hablan el 99.9% de los textos de marxismo. Que en las carreras de ciencias sociales en la UBA, la critican por supuesto a la UBA por esto, ¿no? Si escuchan a Javier Milei, por ejemplo, Milei critica mucho a la UBA porque dice que es un nido de zurdos y de marxistas y de rojos. Bueno, realmente la carga que hay en la UBA en comunicación social es impresionante. En sociología, bueno, ni hablar. De marxismo es total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el texto de Althusser, ninguno de los alumnos está sorprendido. Está curado de espanto tanto leer de Marx y entiende todo esto así. Para nosotros es nuevo. Entonces, vamos a ir despacito. Y solamente para que entiendan, no lo tienen que anotar, porque yo no les voy a preguntar exactamente esto en el parcial. Pero por relaciones de producción, el marxismo lo que entiende es la relación que hay entre los dueños de la papota, que son los dueños de los medios de producción, que son unos pocos, que son muy poquititos, y lo que él va a llamar el proletariado, los proletarios, los trabajadores, los que no tenemos los medios de producción. Una vez que uno lee un poquito de marxismo y entiende esto, la relación entre los propietarios de los medios de producción y los que no lo tienen, y que claramente ve como Marx plantea dos clases sociales, los que tienen y los que no la tienen. Pero no se relaciona con la otra. Una parasita a la otra. Esa es la realidad. Hay una que es productiva. ¿Cuál es? La de abajo. Nosotros somos la clase productiva. Me quedé con lo de Milei. Bueno, Milei ataca esto, ¿no? Ataca esto de que se enseñe tanto marxismo. Justamente, el marxismo enseña un poco... yo no soy no soy trotsko en absoluto. La verdad es que no me siento identificado. Sí me considero marxista, pero no trotskista. Y el Partido Comunista en Argentina, la verdad que es un chiste. Por lo menos para mí, entonces como que no... Pero sí comulgo mucho con las ideas del marxismo. Las relaciones que hay entre los que tienen los medios de producción y los que no tenemos los medios de producción, Marx va a decir que es de explotación. Eso es lo que une a las esferas de arriba con las esferas de abajo. A ese 1% contra el 99%. Es de explotación. Entonces las teorías reproductivistas dicen que la educación es un instrumento para reproducir esas condiciones de explotación. Sí, que un poco de razón tiene, porque nosotros, por ejemplo, los chicos que van a la escuela técnica, saben que van a la escuela técnica porque el título vale y porque va a poder entrar a la fábrica, ¿no? Y seguimos reproduciendo algo que hace 200 años que se inventó para eso, para que absolutamente. Para que los chicos para que podían trabajar en una fábrica, ¿no? Entonces se inventaron las escuelas técnicas y bueno, seguimos reproduciendo lo mismo. Y yo les hago una pregunta. Esta pregunta la tenía que hacer más al final de la clase porque quisiera cerciorarme de que dar todo el texto primero, pero bueno. Vieron que, sobre todo en Campana, que es una ciudad muy industrial, que tiene a Tenaris, que tiene a Action, que tiene cerca a Monsanto, que tiene cerca a Quilmes, a Toyota, a Honda, Carboclor, pero sobre todo Tenaris es como la nave insignia. Yo ya le saqué el cuero a Tenaris la clase pasada, lo voy a sacar ahora y lo voy a hacer siempre que pueda. Pero existe esta cosa de que los jóvenes terminan la secundaria, empiezan a tirar currículums porque quieren trabajar, y si llegan a quedar en Siderca, ni hablar en Toyota, es vamos, lo logré, finalmente estoy adentro, es el objetivo de mi vida, y a partir de ahí yo siento que a los 20 y pico de años le bajan la presión a la vida, y todos los meses a fin de mes tienen un sueldo, que en Argentina hoy ya no hay sueldos que te hagan rico. Sí, pero para la edad que tienen ellos,
pero para la edad que tienen, por ahí no tienen hijos, por ahí no tienen que pagar un alquiler. Bueno, es mucha plata. No es la plata que era hace 12 años. En 2010 por ahí sí te hacías rico con un sueldo Toyota. Con Tenaris no, pero a ver, Toyota, Honda y Action eran los mejores salarios. Y pasa que Tenaris en los puestos jerárquicos por ahí tiene buena plata. En fin, pero el ejemplo concreto es el empleado raso, el chico que tiene la secundaria completa, que celebra que va a trabajar en Tenaris. La realidad, no sé, quizás algunos se enojen con lo que voy a decir, pero es entrar a un trabajo en el que vas a trabajar 8 horas por día, 6 días a la semana, horarios rotativos, hasta que el cuerpo te diga basta y estés roto a los 45 o 50 años. Y en ese tiempo probablemente no hayas captado mucho capital académico que te permita, diría Marx, liberarte de las cadenas de este sistema, ¿no es cierto? Y a veces antes también, no llegan ya a los 45. Exactamente, a veces no llegan ni a esa edad. A veces no llegan ni a esa edad. Buenas, ¿cómo va? Aquí está acá y ya está completo. Dale. ¿Querés que tome asistencia? Como quieras, si no puedo hacerlo yo como quieras vos. Dale, Dale. Espinosa, González Verónica, Villalba Gloria, Alegre Natalia, Galarza, González Zurbaga, Achura, Castillo, Cipriano Campo, de Almeida, Domínguez Ramona, Dos Santos, Ferreira, Flores Zelaya, Junco, Ledesma, López Soriana, Tapio Burián, Morales Estefanía, Ramírez Sanse, Rechler, Rodríguez Candela, Rodríguez Verónica, Saladino, Silva, Zuliani, Alderete, Deri, García Silvana, González Daniela, Macías, Panieri, Picón, Portales y Fernández Pamela. Perdón. Sí. Hoy estoy afuera y escuchaba que me nombran siempre en las listas de primero. Sí, te van a seguir nombrando, quédate tranquilo. Pero no pasa nada con eso. No pasa nada. Ah. En nuestras listas que le tenemos que mandar a los profes para que carguen las cursadas, estás bien. Pero las listas fueron armadas a principios de abril, entonces siempre quedaron. escucho que me nombran. Vos decís, acá estoy, acá estoy. Tranqui. Gracias. Hasta luego. Sí, estoy en primero. Bueno, entonces lo que sucede es que chicos que tienen 24, 25 años, que podrían, quizás menos también, la situación de Argentina entiendo que no es la mejor y que a veces no da opciones como para decir, bueno, me voy a poner a elegir. Pero como que celebran como si ganaran un mundial el hecho de entrar a trabajar en una empresa que si uno ve los números de lo que factura y las ganancias que tiene anualmente y después ve lo que paga en dólares, cada vez es menos en dólares con cuanto más devaluación, y no es casualidad eso, estos grupos presionan para que así sea, y uno no entiende, a mí me sale pensar, ¿qué festejan? Se quedan ahí estancados en esa posición por 25 años, 30. Pero quizás lo hacen contentos, y eso es lo más extraño, ¿no? O sea, De hacer y decir, bueno, no sé, laburo un día menos, por ejemplo, tengo sábado y domingo. claro. No, sí, escucho todos los... Chicos, yo tengo mi nene que tiene 11 años. Todos los nenes de la edad de él, en todas las escuelas, todos quieren ir a la técnica. Bueno, Y todos Están con esa salida laboral segura. Porque piensan en eso. ¿No? sí están con pero eso. ¿quiénes? La pregunta es, ¿quiénes piensan? ¿Los nenes a los 11 años piensan en su salida laboral? Yo no sé si No, Los padres. yo creo Ah, que por ok. los padres. Porque yo no lo pensé ni hasta los 18, imagínate los 11. Y no, pero vos vas donde tu papá te nota. Bueno, Sí, pero la mayoría todos piden ir a la técnica. por teorías reproductivistas, habíamos dicho que lo que va a plantear el autor, las teorías reproductivistas de la educación ven a la educación como un instrumento para reproducir estas relaciones de producción. La razón por la cual un chico de 20, 21 años celebra entrar a un lugar como Siderca para trabajar 8 horas por día en horarios rotativos, en un horno con 55 grados todos los días, es porque existe un fenómeno, va a decir el marxismo, que se llama alienación,
¿Qué es que uno... ¿Alguna vez escucharon esas frases de que uno termina queriendo a su opresor de Malcolm X? Bueno, el eslogan de Malcolm X está como más sintetizado. Pero el marxismo lo que dice es que eso no es casualidad. El marxismo lo que dice es que hay un Estado completo, una esfera que se llama Estado, que está, por supuesto, en general todo al servicio de esto, ¿no? Que está dividida en aparato represivo del Estado y en aparatos ideológicos del Estado. Y que no se confunden esas esferas. Y ahora, este fue el pie para empezar a hablar de este texto. Althusser, esto es peculiar, nada de esto va a entrar en el examen, pero es interesante. Althusser nació en 1918, murió en 1990, es de una generación de filósofos franceses, de estudiosos franceses, es en este caso marxista, ¿no es cierto? Absolutamente marxista, de la camada de Derrida, de Roland Barthes, de Jean-Paul Sartre, que todos son muy alabados y hay muchas razones para hacerlo, pero también tienen un manto medio turbio encima. En el caso de Althusser se va como un poco a la mierda ese manto turbio, porque, bueno, participó en la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero de guerra del régimen nazi, pero la parte más fue miembro fundamental del Partido Comunista Francés. O sea, un tipo que era revolucionario en serio, no de teclado, como los de hoy. Pero el episodio más turbio que tiene, él murió en 1990, en 1980 asesinó a su esposa. Asesinó a su esposa, no terminó yendo preso, porque distintos médicos y especialistas, ahí está el manto de oscuridad de qué pasó ahí. Claro, dijeron que no estaba en sus cabales cuando sucedió ese acto, que la ahorcó y demás, no sé qué hizo con la mujer que también era pensadora. Y, a ver, tenía un trastorno bipolar, era maníaco depresivo, estuvo procesado y era esquizofrénico, o sea, tenía todo, ¿no es cierto? Eso es cierto, pero el hecho es que mató a su mujer, o sea, un femicida. Obviamente, este tipo de actos en ese entonces eran más pateables abajo de la alfombra que lo que son hoy, ¿no es cierto? Que está mucho más evolucionado el mundo de la justicia, no de los jueces, sino de las sociedades, ¿no? Que no dejamos que esas cosas queden bajo la alfombra. Bueno, finalmente el tipo, digamos, hoy por hoy nadie recuerda al Althusser por ese episodio, sino por haber sido uno de los pensadores que más fuerte se basó en el marxismo para hacer sus teorías. El gran concepto que introduce al mundo de la sociología y del marxismo es el de ideología, que a medida que vayamos viendo el texto nos va a quedar claro lo que es. Bueno, el autor dice, Althusser, que no hay que confundir en el seno de un Estado moderno, por así decirlo, Revolución Francesa en adelante, por así decirlo, no hay que confundir. Primero él lo comienza hablando como simplemente aparato de Estado, ¿no es cierto? Pero lo que él quiere decir es que hay un aparato represivo de Estado. Que a los fines prácticos, ustedes si hacen resumen o un parcial, lo que fuere, le pueden poner ARE. Yo lo pongo así para hacer más rápido. ARE. Y por otro lado, acá tenemos aparato represivo de Estado, singular. Singular. Esto es importante, singular. Y por otro lado tenemos aparatos no tengo que hacer adelantar a mi cerebro.
ideológicos del Estado. Siglas A, I, E. Althusser, antes que de dar una definición o una función o un rol del notan, ¿no? Plural y singular. Antes de empezar una definición y de empezar a una explicación del rol del aparato represivo del Estado, menciona ejemplos de instituciones concretas que conforman el aparato represivo del Estado. ¿Cuáles son? La iglesia. No, ese es el Aparato represivo. gobierno. Muy bien. El gobierno, la administración, pero los que son más tangibles para que ustedes lo puedan visualizar mejor la diferencia, el ejército, la policía, las cárceles. Sí, todo lo que sea represivo. Por la fuerza. Ejército, policía, servicio penitenciario, ¿qué más? Los tribunales. Bien, sí, el gobierno, dijeron por ahí, está bien. Pero... hasta ahora nada complicado. Se nota que son todas instituciones que tienen a la represión como su herramienta fundamental. El aparato represivo del Estado es un todo coherente, cohesionado de instituciones que emplean mayoritariamente la represión directa o indirecta, pero la represión siempre, o sea, la violencia desde la más explícita o vulgar, como la que puede ejercer el ejército, la policía o el servicio penitenciario, hasta la indirecta en cuanto a, por ejemplo, el gobierno podrían ser las legislaciones, ¿no? que prohíben cosas, o los tribunales que dictaminan sentencias. Por aparatos ideológicos del Estado, esto es lo que dice exactamente el autor para empezar a introducir la cuestión. Cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. Y empieza a dar ejemplos. Exactamente. Vamos a poner acá. Aparato ideológico del Estado religioso. O sea, la iglesia, las iglesias, el clero. Aparato ideológico del Estado escolar. Ajá, la escuela. Sí, cualquiera. Aparato ideológico del Estado familiar. Este es el que más difícil cuesta ver. Familiar. Y este es el que más por ahí motivo para discutir hay. Sindicatos. Acá el autor va a llamar aparato ideológico del Estado de la información, que podríamos verlo en la prensa. Exacto. Obviamente la realidad que veía Althusser no es la misma que la de hoy. Hoy está todo peor todavía de lo que... Entonces vamos a empezar. Esta es, sí... Ahora, ¿Eso último? ¿Qué cosa? ¿Está peor? ¿Lo de los medios de comunicación? Sí, ¿por qué hoy porque está peor? la tecnología permite exacerbar el poder de la concentración. O sea, tenemos los medios concentrados, siempre los tuvieron. Ahora están concentrados en menos manos y la tecnología hace que tengan más poder y más alcance. Hoy un mensaje del estilo reproductivista
Llega muy fácil a cualquier hogar. Ahora. Y aparte están en menos No, manos. porque yo pensé que en esa época estaban más representados. Vos imaginate que en 1970 Clarín ya era un multimedia poderoso. Pero ahora tiene personal, bueno, no sé, ustedes ya saben, es un sinfín de empresas que aparte ya no es solamente el diarito de papel. O sea, 4G, 5G, telefonía, televisión, no sé, todo. Otros medios menores también que hacen lo mismo. Es como, ayer me puse a ver la serie de Fito Páez y con el tema de los instrumentos y demás. Así como la marca de guitarras Gibson tiene su segunda marca, ¿cómo es? Epiphone. Bueno, Clarín tiene dentro de su... ¿Por qué? Porque Gibson vio el crecimiento de Epiphone y la compró. La mantuvo como una segunda marca económica, barata, ¿no es cierto? Pero con muy buena calidad. Bueno, Clarín ha comprado medios de comunicación que le competían directamente, los saca de circulación y los pone ahí a flotar simplemente para que no le compitan. Es su mismo rubro. Es un monopolio, es un monopolio. De hecho, se hizo, la ley de medios es una ley antimonopolio. Bueno, imaginémonos el poder que tiene Clarín, que se hizo una ley. ¿Cómo se hace una ley? Hay un diputado de la Nación, un senador, un legislador, hace un proyecto. Pasa a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, la mayoría, que son los representantes que nosotros votamos, los que nosotros le delegamos el poder, dicen, sí, adelante con esta ley, vamos a diputados. Pasa a diputados. De nuevo, sí, estamos de acuerdo, que sea ley, es ley. Va a Clarín y dice, no, esto no puede ser ley. No puede ser ley, recurso a amparo, qué sé yo, se bloquea eso. Llega a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano, después de pasar por casación, por pasar un millón de estados, llega a la Corte Suprema de Justicia finalmente, que es la última de las palabras, ya había hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo. Llega a la Corte Suprema de Justicia porque Clarín lo que decía es que había ciertos artículos de esa ley nueva, justamente los que le pedía a Clarín que desinvierta para que no sea un monopolio, que tenía que desprenderse de cosas, decía que era inconstitucional. La Corte Suprema dijo que era constitucional. Constitucional. Entonces, tenemos un dirigente político que propone un proyecto. La Cámara de Senadores que dice sí, adelante. La Cámara de Diputados que dice sí, adelante. El auspicio de la Presidenta de la Nación en ese momento y la Corte Suprema diciendo que es constitucional. ¿Se aplicó alguna vez la ley de medios en Argentina completa? Nunca. ¿Ustedes vieron a Clarín desprenderse de algo? Jamás sucedió. De hecho, se siguió concentrando. A mí lo que me pone como loco, me saca de quicio, es pensar que la mujer que estuvo tan cerca, tan cerca de haber logrado eso, que hubiera sido algo beneficioso para todos los argentinos, hoy esté, digamos, al lado de Alberto Fernández, ¿no es cierto?, del presidente de la Nación, que no hizo absolutamente nada para cambiar esa situación. Porque, a ver, Macri asumió su gobierno el día 1 de su gestión, un día 1, será 11 de diciembre del 2019, perdón, de 2015, derogó la ley de medios, chao, se terminó. O sea, fiel a lo que es su partido y su ideología, la derogó. Ahora, ¿vieron a Alberto Fernández hacer algo para que se vuelva a restablecer la ley de medios, que funcione en todo sus articulajes? No hizo nada. No sé. La verdad que no lo sé. No sé si es guita, falta de huevos, no sé qué es. Qué increíble que en este caso los huevos estén en el género femenino, pero bueno. Entonces, aparato ideológico del Estado de Información. Después de lo que estamos hablando, queda claro, ¿no? Bueno. Acá es donde tienen que anotar, porque esta es pregunta, columna vertebral de lo que puede ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son las diferencias más notorias, más grandes, más ineludibles entre el aparato represivo del Estado y los aparatos ideológicos del Estado? Porque recordemos, todo esto, si yo pudiera englobar todo este pizarrón, vamos a hacer así.
Acá lo que estamos hablando es de los estados modernos. Aparato represivo del Estado, aparato ideológico del Estado, el Estado moderno. Primera diferencia ya la nombramos. Mientras que esto es un aparato represivo, acá hay una pluralidad de aparatos ideológicos del Estado. Muy fácil. Un aparato represivo, muchos aparatos ideológicos del Estado. Ahí le podemos ponerlo del tema del singular y el plural. Exacto, Ahí la- exacto. Unidad o singularidad versus pluralidad. Después vamos a ver que el hecho de que los aparatos ideológicos del Estado sean una pluralidad y que uno pueda ver que son distintos realmente, o sea, ¿qué tiene que ver, podríamos decir a priori, entre el aparato ideológico del Estado religioso y los sindicatos y los medios? Hay una unidad. No es aparente, no se ve fácilmente, no la vemos así de golpe, pero rascando la olla ahora vamos a llegar a la conclusión de que hay una unidad. Y vamos a ver qué es lo que le da esa unidad. En este caso está más que clara. Digamos, hay... Sí, yo lo puse acá. Sí. ¿Qué notan con respecto a esto? Vamos ahora al aparato represivo del Estado y estamos en la segunda diferencia. ¿Qué notan en común en estas 5 instituciones? Son del dominio público. Exacto, exacto, exacto. Son del dominio público. El gobierno, dominio público. El ejército, dominio público. La policía, dominio público. El servicio penitenciario, al menos en las formas tradicionales es público, porque se podría decir que, no sé si hay algún país que lo tenga por completo privado el servicio penitenciario, pero en Argentina es público y en la mayoría del mundo es público. Los tribunales en público. No, mucho de esto podría cambiar bastante si volvemos a Milei, podría cambiar bastante si se aplicara un liberalismo tipo como el que propone Milei, en el que él ya dijo, ¿no es cierto? Educación con vouchers, calles privatizadas con concesionarios, entonces ahí estaríamos una cosa. Bueno, exactamente, él planteó eso. Tenía que trabajar para que, y la familia tiene que proveerle, no sé, lo que necesita. Exacto. Comida. Así en todos lados, nada más que acá. Vos te pensás que era- mantenemos una voz. Bien. Entonces, diferencia número 2, el aparato represivo del Estado son instituciones de dominio público. Y los aparatos ideológicos del Estado, acá los están viendo, ¿de qué dominio son? No todos. Bueno, todo, escolares hay público y privado. Sí. Familiares, privados. Sí. Entonces, ¿qué respuesta se impone? Sí, privado. Mayormente son Privado. Del dominio privado. Se podría decir que, sí, la respuesta más concluyente es mayormente del dominio privado, pero digamos que el dominio es mixto. Porque, por ejemplo, Escolar puede ser. la escuela 16 y la escuela normal Sí, sí, sí. son escuelas públicas. En Zárate está la Universidad de Lomas, Ajá, que es pública, Sí. pero como pública, pero se paga. bien. Bueno, pero, a ver, en cualquiera de los dos casos, vos tenés ejemplos concretos digamos, de establecimientos educativos que son de índole pública. Y por índole pública no me refiero a que sea gratuito, ¿eh? Me refiero a que dependen del Estado. Igual es medio contradictorio, porque o sea, desde el Estado, pero estamos diciendo que algunos son mayoritariamente privados. Que eso es lo que No, no, no. Lo que estamos diciendo es que los aparatos ideológicos del Estado son en mayor cantidad privados, pero también los hay públicos. Y estamos dando el ejemplo de las escuelas públicas. No, lo que yo voy es que al decir del Estado Sí. uno piensa Sí. que es público. Claro, por eso este texto que causa... Pero a ver, ¿vos pensarías que la familia es del Estado? No. Depende de dónde. Bueno, no sé, a mí me choca pensar que la familia... No sé, pero no sé, vos te vas a Cuba y parece ser que hasta la familia es del Estado. Hasta porque ellos toman las decisiones por uno. Pero bueno, según Althusser, no hace falta ir a Cuba. Pero se entiende que es como medio contradictorio, como que te dice que
No, lo que pasa es que es contradictorio si vos, con tu concepción de Estado. Bueno, ¿cuál sería la concepción de Estado? Bueno, excede un poco esta materia, pero el Estado es la herramienta suprema de la clase dominante para oprimir al proletariado o a la clase dominada. El Estado es el objetivo del marxismo, es el Estado. ¿Para qué? Para destruirlo. El proletariado lo que tiene que hacer para liberarse del estado de dominación no es convencer al patrón de que sea bueno. No. Tiene que agarrar las armas, derramar un océano de sangre por la fuerza, instaurar, digamos, provisoriamente una dictadura, que le llama dictadura del proletariado, y finalmente destruir el Estado burgués. Porque el Estado burgués es una máquina de opresión. Eso es lo que va a plantear el marxismo en su generalidad, ¿no es cierto? Entonces, diferencia número 1, unidad o singularidad, pluralidad. Diferencia número 2, el aparato represivo del Estado está compuesto por instituciones de orden público, 100%, mientras que los aparatos ideológicos del Estado están compuestos mayoritariamente por instituciones del ámbito privado, pero es mixto, porque también hay del ámbito público. Exactamente. Diferencia número 3, tampoco se van a ver sorprendidas porque ya lo hemos estado hablando. El aparato represivo del Estado funciona mayoritariamente, infinitamente mayoritariamente a través de la violencia, y los aparatos ideológicos del Estado funcionan ¿con qué mayoritariamente? Con la ideología. A mí me sirvió cuando me lo enseñaron en mi época de estudiante y lo hice en el poquito tiempo que pude dar este texto el año pasado. Piensen siempre en 90-10. 90 violencia, 10 ideología. 90 ideología, 10 violencia. En ninguno de los dos casos se utiliza 100% un solo recurso. En el aparato represivo del Estado no se usa 100% todo el tiempo la violencia. Está más que claro, es cuestión de ver estos. ¿Qué quiere decir? Que sí, mayoritariamente el aparato represivo del Estado, en su rol de lo que estuvimos hablando, ¿no? De reproducir las condiciones de producción establecidas, que son de dominación, a tal fin utiliza la violencia. Pongámosle en un 90%. Pero siempre hay una porción pequeña en que se utiliza la ideología. Por ideología, no vamos a poder explicar en esta materia el concepto de ideología porque lleva un cuatrimestre entero, podría ser una materia el concepto de ideología, pero piénsenle como la cosa del consenso, ¿no? Convencer a una sociedad por la persuasión, llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Yo acá puse un ejemplo del Sí. texto que justamente en esto dice, no es solamente represivo, por ejemplo, la policía o el ejército, que funcionan ideológicamente para asegurarse su propia cohesión y reproducción como para proyectar afuera sus valores. Exacto. No entendí, o sea, la tercera, o sea, la diferencia es que el aparato represivo del Estado usa mayoritariamente la violencia y el otro, la ideología. La ideología. Este es el patovica, básicamente. Este es el musculoso con las armas. Y acá, volvamos, religión, escuela, familia, sindicatos, todos tienen ejemplos, y más en la época en la que Althusser escribió este texto, de que hay utilización de la violencia tal como la conocemos, directa o indirecta, en todos estos, pero es lo menos. Imagínense que uno no podría ir a la escuela que en el 90% del tiempo te estén golpeando o insultando, pero el componente de violencia, imagínense, si sigue estando hoy todavía en la escuela, en los establecimientos educativos, en esa época estaban institucionalizados. El ejemplo de nuestros abuelos o nuestros padres, no sé, que les daban un reglazo en la mano si decían un improperio, lo que fuera. Claro, exacto. Bueno, eso sería violencia indirecta. Porque a mí no me pegaron, pero me hicieron una reprimenda bastante y me marcaron durante años. Entonces, 90-10. En este caso, 90 ideología,
10 violencia. Y en aquel caso, 90 violencia, 10. muy bien. 1, unidad, pluralidad. 2, dominio público, dominio mixto. Sí. 3, Violencia y biología. bien. Pero siempre 90-10. El que no me vayan a poner el aparato represivo es violencia y esta ideología, porque eso va a estar mal. 90-10. ¿Le ponemos 90-10? Si me ponen 90-10 va a estar bien, pero es importante esto de decir que Althusser lo dice en el texto con claridad, no suceden con exclusividad nunca. Da como una protodefinición Althusser en la que dice funciona mediante la violencia por el aparato represivo del Estado, ¿no? Pero rápidamente después no es que se corrige, sino que aclara, no es 100%. Bueno, y habíamos dicho, ¿no?, que esto era una unidad cohesionada, coherente, y que esto sí era realmente más dispar, ¿no? Porque tenemos instituciones, algunas son públicas, otras son privadas. Ya con eso, más disparidad. Y después la heterogeneidad que hay entre una iglesia, una escuela, un sindicato. Ahí está todo más parejito, más unido, ¿no? Y está todo bajo la misma ala que es la del Estado, personificado en el tipo que pusimos en el poder en las elecciones. Acá está todo más heterogéneo. Pero Althusser va a decir que no significa que esta heterogeneidad significa que no haya una unidad. Hay una unidad. Si los aparatos ideológicos del Estado funcionan masivamente con la ideología, ese funcionamiento a través de la ideología es lo que va a darles la unidad que no vemos de forma rápida, que de forma inmediata. Y esto es lo importante. O sea, estamos diciendo, ¿no?, que esta aparente disparidad tiene una unidad que se la da el uso de la ideología. Lo que es importante saber es la característica de esa ideología. La característica fundamental de esa ideología, que no es cualquier ideología, es la ideología de la clase dominante. No es cualquier ideología, es la ideología de la clase dominante. La ideología de la clase dominante atraviesa todos estos aparatos ideológicos del Estado, y el hecho de que estén todos ellos atravesados por la ideología dominante es lo que les da la unidad dentro de su disparidad aparente. ¿Qué es lo clave, va a decir Althusser, en la iglesia? La ideología. ¿Qué es lo clave en la escuela? La ideología. ¿Qué es la clave en la familia? Sí, la ideología. ¿Esa ideología cuál es? La de la clase dominante. ¿Y qué dice la ideología de la clase dominante? ¿Cuál es el objetivo que tiene la ideología de la clase dominante? Hay que trabajar. Lo que estamos hablando acá. La ideología de la clase dominante está al servicio de reproducir las condiciones de reproducción. Lo que estamos hablando hoy de cerca. Por esa razón es que cuando vos tenés un aparato religioso, un aparato escolar, un aparato familiar, el sindicato y los medios trabajando a los fines de la reproducción de los medios de producción, de las condiciones de producción, es que suceden cosas, fenómenos increíbles, como que el chico de 23 años celebra ir a meterse a una cárcel de 50 grados a trabajar toda su vida y a estar roto a los 50 años. Hay todo un aparato o una serie de aparatos ideológicos del Estado que se camuflan, porque al ser la mayoría del ámbito privado uno no los asocia al gobierno, al Estado, ¿no es cierto? ¿Con quién vos lo decías? Que uno lee aparato ideológico del Estado y parece una contradicción. Bueno, la ideología de la clase dominante está inundando todos estos ámbitos. Y el efecto concreto en nosotros, que somos la clase oprimida, es que veamos, es lo que hablé de la alienación, es que nosotros veamos cosas como normales que no lo son. Vamos a tratar de poner más en el llano esta afirmación. Cuando yo iba a la escuela primaria, no sé cómo se dará ahora la discriminación en las escuelas y sobre todo en los estratos más de los niños, ¿no? No sé si es exactamente bullying la palabra, pero digo lo que sean los motivos de ese bullying, ¿no? O sea, están los motivos que creo que perduran
por el aspecto físico, no sé, al gordo, al flaco, al blanco, al negro. Pero yo me acuerdo que había una especial crueldad cuando yo era chico y nosotros le prestábamos mucha atención a si tus padres tenían plata o no tenían plata. Si tenían auto o no tenían auto. Si te ibas de vacaciones... Exacto. O venía tu amiguito que se iba de vacaciones a Brasil y era Dios y se juntaba con los otros que se iban a Brasil. Y después estaban los más marginados. Íbamos a la casa de la abuela. Que íbamos a la casa de la abuela, exactamente. Que vivía bonito. Y aparte, y se instalaba, no solo entre los niños, porque entre los niños, digamos, son niños y de última tienen derecho a equivocarse porque están en la etapa de aprendizaje, pero entre los padres mismos se instalaba la cosa de la diferencia de clases. La canción esta de Rodrigo, el amor sobre toda diferencia social. Bueno, entonces está como muy instalado que la diferencia de clases sociales tiene que ver con la cuestión de quién tiene plata y quién no. O quién tiene más plata o menos plata. ¿No es cierto? Y los que tienen más plata suelen creerse que son más que los que tienen menos plata. Plata. Ojalá, mirá, si los que tienen mucha plata pudieran traducir su plata en poder, ahí se saldrían con la suya. Pero hay muchos 4 de copas con plata. Pero este tema de creerse clase baja por no tener plata y creerse clase alta por sí tenerla, y esto crear una superioridad de tipo moral, es muy común y está normalizado en todos, hasta en nosotros quizás. El que no tiene el auto y el que no tiene el viaje a Brasil quiere hacerlo. Y hasta quizás se siente mal. Digamos, yo veo gente que realmente sufre porque no tiene la moto XR marca Honda. Porque si tiene la Motomel no le alcanza, aunque se vea igual y ande un poquito más despacio. Hay una cuestión de estatus que cree que se suple con plata, ¿no? Y la gente lo vivencia fuerte. ¿Y qué dice Marx? ¿Qué dice Marx? Para ser bien concreto, nosotros en el mundo real creemos la estupidez esta de que entre nosotros los que estamos acá en el aula puede haber diferencia de clase social por si alguno tiene más plata o menos plata, por si fue a Brasil o no fue a Brasil, o por si tiene auto o no tiene auto. O por si se compra Coca-Cola o se compra Manaos, no sé. Eso en los chicos es más fuerte, porque parece es una razón. Nosotros, a pesar de esa diferencia, podemos quizás por ahí seguir interactuando, charlando, siendo amigos. Cuando yo era chico, no sé ahora, cuando yo era chico, realmente era difícil ver a un chico del barrio San Cayetano viviendo o yendo a jugar a la casa del chico cuya madre es abogada. ¿No es cierto? Si tenías padres con la universidad completa, también era otra cosa, sí. A mí me pasaba eso, mi mamá es doctora. Ajá. Y yo fui a escuela privada, después me pasé a una pública Sí. y vi una realidad que nada que ver a lo que yo, Exacto. chica, obviamente, conocí otra realidad, donde mis compañeros, los padres no le podían comprar zapatillas, descubrí que en la escuela regalaban zapatillas para los alumnos, cosa que no tenía idea. Y era la que me iba de vacaciones todos los años. Exacto. Y los compañeros, no me daba vergüenza decirle a mis compañeros que yo me iba de vacaciones. No, pero a ver, no estoy diciendo que los de abajo sean siempre las víctimas de los de arriba. Hay veces que los de abajo seguramente no te hicieron las cosas fáciles cuando vos llegaste. Capaz que hasta ellos te hicieron la vida bastante imposible a vos por ser la concheta con plata. Bueno, Marx, que dicho sea de paso, como dato de color, en 2016 yo tuve la oportunidad de conocer su tumba. A la tumba es muy gracioso porque digamos, el ideador, el líder referente del comunismo, ¿no? Está en un cementerio en Londres, que es de los pocos cementerios que vos tenés que pagar una entrada para ir a ver. Es el capitalismo hecho, se llama el cementerio de Highgate, y cada 2 por 3 le hacen un atentado al busto, porque es como una gran columna de cemento con una cabeza gigante de Marx. Entonces van anarquistas o fascistas, qué sé yo, le ponen una bomba, vuela eso por el aire, después lo restauran, está 10 años, lo vuelven a volar por el aire. Bueno. Y vos decís en Londres que se supone que la gente es educada, ¿viste? No es educado un carajo. Bueno, entonces, ¿cómo resolvería Marx? Marx se reiría realmente, se revolcaría en su tumba vandalizada. Porque
Marx lo que dice es que nosotros, el planero, lo digo entre comillas porque por supuesto yo no se me ocurriría nunca referirme de esa forma a una persona que está asistida por el Estado porque tiene una necesidad. Nosotros, los que estamos acá, yo como profesor, ustedes como alumnos, todos como trabajadores, el que tiene el auto, el que viaja, el que discrimina y el discriminado, todos somos clase proletaria, todos nosotros somos clase proletaria. La distinción en Marx no está por plata. La distinción en Marx está por poseer o no poseer los medios de producción. Entonces es ridículo pensar, a veces sale una nota en Infobae, para ser de clase alta hoy se necesitan 700.000 pesos por... Si querés matar a veces con el sueldo del pueblo. No, pero a ver, pero es más fácil, amigos, es más fácil. O sea, clase alta no vamos a ser nunca. Nosotros no vamos a ser nunca propietarios de los medios de producción. Nunca, jamás. Probablemente, sí, bueno. Es que, a ver, esa conclusión a la que vos llegás, yo también llego. El tema es que están los que quieren hacer un capitalismo más amistoso, que es una opción, pero que no ponen en discusión al capitalismo como sistema de acumulación, y están los que sí ponen en tela de juicio el sistema de acumulación, y que lo quieren destruir y reemplazar por otro. Esos son los marxistas. Los marxistas quieren terminar con el capitalismo. No es que quieren acomodarlo y ponerle algodones, sanar aquí y allá, poner plan social acá, desarrollo social allá. Quieren volarlo por el aire e instaurar primero una dictadura de los proletariados para sacar a la clase dominante de donde está, probablemente ejecutarlo, ajusticiarlo y demás, y una vez que estén las cosas garantizadas, establecer un socialismo o comunismo como se llama en la práctica. No sucedió en la historia de la humanidad, los intentos que hubo de que eso suceda no terminaron del todo bien. Las experiencias comunistas la verdad es que no siguieron al pie de la letra lo que decía Marx, pero desde la teoría el marxismo lo que propone es terminar con el capitalismo. Porque la conclusión es la misma, no parece que estuviéramos progresando. Bien. Entonces, lo que constituye la unidad de todo esto, que aparentemente a simple vista parece todo muy disparo, muy heterogéneo, es el funcionamiento a través de la ideología, y esa ideología es la ideología de la clase dominante. Si yo le pregunto, ¿qué es lo que en el parcial? ¿Qué es lo que constituye la unidad de la aparente disparidad de los aparatos ideológicos del Estado? Ustedes me tienen que responder, exacto. Es su funcionamiento a través de la ideología, que es la ideología de la clase dominante. Por supuesto que la clase dominante tiene que ejercer su poder. Acá es más fácil, porque digamos, ejercer el poder acá, las urnas te ponen en una posición en la que vos te dan las llaves del ejército, del gobierno, del servicio penitenciario, de tribunales. El tema es cómo ejercer tu dominio y tu poder en los aparatos ideológicos del Estado, que son heterogéneos, que algunos son del ámbito, la mayoría son del ámbito privado. Y el texto va a decir que aparte puede suceder que en determinada época haya un aparato ideológico del Estado que sea más poderoso que el resto, más determinante que el resto, y que un nuevo poder, un nuevo gobierno quiere alterar esa cuestión. Ahora lo vamos a ver bien claro. ¿Qué hora es? Está muy bien todavía. Bueno, como le estaba diciendo, acá yo puse estados modernos, aparato represivo del Estado, aparatos ideológicos del Estado, constituyen un todo que es el Estado moderno.
Pero el Estado moderno no es el primer Estado que ha habido en la historia de la humanidad. Ha habido otros Estados. Por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, los Estados premodernos tenían, por ejemplo, el feudalismo como sistema de acumulación. ¿Y qué pasaba en esos estados premodernos? ¿Era todo exactamente igual que ahora? No, era distinto. Por supuesto, había un aparato represivo del Estado y había aparatos ideológicos del Estado también. El autor, Althusser, lo que va a decir es que dentro de todo, más o menos a grandes rasgos, el aparato represivo del Estado se mantiene más o menos inmutable, era más o menos igual. Institución más, institución menos, el aparato represivo del Estado y su función es más o menos lo mismo en la modernidad y antes de la modernidad. Los grandes cambios empiezan a verse acá. En la época premoderna había uno de estos aparatos ideológicos que estamos anotando acá, que tenía infinito poder, muchísimo poder. ¿Cuál era? El religioso. El religioso invadía esferas de otros aparatos ideológicos del Estado. Si quieres saquemos... Sí. Por ejemplo, antes la iglesia manejaba la educación. Exacto. Exacto. Y más cosas también. Un matrimonio válido también era delante de la iglesia. ¿Cómo? Un matrimonio válido era delante de la iglesia. Claro. Exactamente. Ahora pasa un poco Y- desapercibido, pero sigue manejando muchas cosas también. Sí, eso me parece que está bien, pero digamos, ese sería un... ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos del estudio en sincronía y en diacronía del signo lingüístico? Bueno, lo que vos decís es correcto en sincronía. Sí, hoy sigue manteniendo algunas funciones que por ahí... Ironía, eso decreció. Es totalmente, es notable, notable. De hecho, hasta que se discuta, como se ha estado discutiendo en este mismo claustro, el hecho de desfinanciar a la Iglesia Católica en Argentina, firmando un papel para... ¿Cómo se llamaba? Lo del pañuelo violeta. Bueno, ay, no me sale la palabra. Apostasía, ¿no? Apostasía. Sí, pero aparte ellos mismos dentro de sus divisiones, que tenían que ser casados para esto, que Claro. tenían que... Ahora eso también lo están corriendo. Tal cual. Porque están viendo que se está... Pero no lo están corriendo ellos, lo están corriendo los estados. Sí, Digamos, porque ellos, igual, digamos, la iglesia en algunas cosas trata de modernizarse, pero lo hace en la medida de lo que... A ver, vos le podés pedir a la iglesia que sea tolerante con los gays, ponele, pero no le podés pedir nunca, no sé, que milite el aborto. O sea, hay cosas como... Bueno, por eso. Entonces, el aparato ideológico del Estado religioso o la iglesia en la época premoderna, como vos bien dijiste, tenía muy dentro suyo la educación. Y no solamente la educación de los libros y los... ¿Cómo? Y lo familiar también. Lo familiar también. ¿Pero qué cosa de lo familiar? Y, bueno, no voy a adelantar a la religión, pero bueno, las ideas que tiene la iglesia, ¿no? Es que dentro de la escena familiar uno las va incorporando y se las va transmitiendo. Exacto. Son valores morales que uno normalmente, y por la edad en la que se suelen inculcar esos valores morales, lo normal sería que te lo inculquen tus padres en tu casa. Digamos, lo que hoy se discute, por ejemplo, de la educación sexual integral, antes, a su manera peculiar, estaba a cargo del aparato ideológico del Estado religioso. Pañuelo naranja. ¿Y violeta cuál era? El de los derechos de la mujer. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Este dice, pañuelo naranja, dice, representa la idea de que debe haber una separación de la Iglesia Católica respecto del Estado. Claro. Portan este pañuelo piensan que el Estado Nacional no debe financiar de ninguna manera las instituciones eclesiásticas. Claro. Tendremos que tener una clase de... Porque... No, y aparte aunque sea para amarlo o para odiarlo, ¿eh? Yo no estoy haciendo juicio de valor. Pero creo que en todas las materias tendría que haber una clase de peronismo. Vos me dirás por qué. Porque yo veo lo de la apostasía, lo del pañuelo naranja, y
digamos, con la doctrina peronista uno empieza a pensar, empieza a ver cómo esas movidas, como esa del pañuelo naranja, es de una minoría de la sociedad que tiene mucha cultura, que tiene los padres con plata, que tiene la panza llena, que tiene resueltos un montón de cuestiones, que hace terapia 2 veces por semana. Eso no tiene mucho resuelto. Que fuma porro, bueno. Digamos, y las personas y que tiene un megáfono aparte que su voz hace oír también, eso es importante. En el proletariado, que o sea, no es una palabra del peronismo, pero Eva Perón usaba mucho la palabra, ella usaba descamisados, pero se refería a eso, ¿no? En la cultura argentina, en la Iglesia Católica, el cristianismo está muy arraigado. Es gente, mucha en cantidad, con muy poca voz. Pero en su seno familiar, en su seno íntimo, cree en Dios, se aferra a Dios, le sirve para su vida. Así como otras personas se pueden aferrar al Mercurio retrógrado o al Gauchito Gil, bueno, hay gente que le sirve creer en eso. Hacer un ataque directo a las creencias más íntimas de las personas, yo no sé si es la mejor de las ideas. Pero viendo de quién proviene la idea, a mí ya me da una pauta de en qué lugar posicionarme. Bueno, ya estoy opinando demasiado. Aparato ideológico del Estado. El aparato religioso en la época premoderna era súper poderoso porque se metía con cosas de la escuela, se metía con cosas de la familia, se metía con cosas de la información, porque la gente digamos, también utilizaba hasta los medios de prensa de la iglesia en los vecindarios y demás. En la catedral acá enfrente, hasta no hace mucho, se entregaba un diario en papel que se llamaba Semanario, que lo hacía el cura párroco. Y muchas, era como un medio de información para mucha gente, era su forma de enterarse de las cosas. ¿Pero qué clase de información daba? Mayormente parroquial, pero siempre con notas de color sociales. Igualmente estamos hablando de que, ahora estamos hablando de la época premoderna, o sea, 6 siglos atrás, y yo estoy hablando de lo que pasaba en 1995, ¿no? Pero quiero decir, esta cosa de invadir territorios, invadir también entre comillas, porque hay gente que podría decir, bueno, está bien, ¿por qué no lo va a hacer? A mí particularmente no me parece correcto que la Iglesia se auto-otorgue esta función, y mucho menos esta función. La cosa es que en la época premoderna sucedía. El autor va a decir que en la época premoderna este era superpoderoso y que había menos cantidad de aparatos ideológicos del Estado que en la actualidad, que en la época moderna. Y por eso dice que no es casualidad que todos los esfuerzos que hubo en la Revolución Francesa hayan ido tan directamente a atacar el clero, tan directamente a atacar a la Iglesia y para poner en su lugar a la razón. La Ilustración, la época moderna se caracteriza por eso, por agarrar las creencias religiosas y todo eso que no se pudiera someter a la razón, ¿no? Todo lo que no se pueda razonar, que haya que creer por imposición, por fe, atacar eso. Que en 1789 hayan ido como principal objetivo, no solo por la aristocracia, sino por la Iglesia, no es casualidad. Fue un ataque. Había que derrotar a los más fuertes. Había que romper un paradigma y poner otro. El paradigma anterior al que se está tratando de romper tenía la Iglesia como aparato ideológico del Estado dominante. ¿Cuál es el aparato ideológico del Estado que se quiso y se puso para reemplazar en ese rol dominante en el Estado moderno, en el Estado que vino después, en el Estado en el que estamos actualmente? Traduzco al castellano el quilombo de lo que dije. ¿Cuál es antes era el religioso y ahora la escuela. La escuela. Todo. La escuela, de hecho, ahí cuando se le saca, ¿no? Esto de que la iglesia maneje la educación, pasa a que la escuela maneje la educación. Claro. Importante, y aparece, ¿no? Exacto. Parece más coherente, ¿o no? Parece más coherente. ¿Con la ley 1420 o 11? Estamos hablando de siglo XVIII. Cuando aparece la infancia, digamos, la categoría de infancia, que antes se consideraba como... No, pero más atrás. No, porque está hablando de cómo cambia lo religioso. O sea, No,
a ver, nunca perdamos de vista que, según este texto, todos estos aparatos ideológicos del Estado que parecen distintos, en realidad todos confluyen al mismo objetivo. ¿No es cierto? Un objetivo que no nos gusta saber, que es el de reproducir condiciones de dominación. Bueno, antes, en la época premoderna, el aparato ideológico del Estado dominante era el religioso y ahora pasa a ser el aparato ideológico del Estado escolar. Esto es lo que hablamos en la clase introductoria, en la primera de las clases que tuvimos, que es un poco desalentador. O sea, todos ustedes aspiran, quizás, ¿alguien ya da clases? Bueno, ok. Quizás, a ver, en tu caso, ya está, o sea, como que yo ya estoy en el ruedo, voy a ver qué puedo hacer con esta información que me dan, pero para todos los demás que están en vías de, en algún momento, ejercer la docencia, puede ser chocante que les digan esto, ¿no? ¿Nos vamos ya? Pero es desalentador, es desalentador. ¿Dejamos la carrera acá? No, ¿me dejan leer un parrafito? No es un párrafo de lo más relevante en cuanto a que yo les pueda tomar en el examen, pero dice Althusser: pido perdón por esto a los maestros que, en condiciones espantosas, intentan volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros las pocas armas que pueden hallar en la historia y el saber que ellos enseñan. Son una especie de héroes, dice Althusser. Pero no abundan, y muchos, la mayoría, no tienen siquiera la más remota sospecha del trabajo que el sistema, que los rebasa y aplasta, los obliga a realizar. Y peor aún, ponen todo su empeño e ingenio para cumplir con la última directiva. ¿A qué se refiere con la última directiva? Vos lo sabes bien. ¿Cada cuánto te piden nuevos métodos de aprendizaje, nuevos programas? O sea, esta es la revolución de la educación a partir... Todos los años. Los famosos métodos nuevos. Están tan lejos de imaginárselo, pobres, que contribuyen con su devoción a mantener y alimentar esta representación ideológica de la escuela, que la hace tan natural e indispensable y hasta bienhechora a los ojos de nuestros contemporáneos, como la Iglesia era neutral, indispensable y generosa hace algunos siglos. La escuela es la nueva Iglesia. Hay una romantización, una idealización de la escuela que no es de casualidad, que está hecha a propósito para que si todos supiéramos de entrada que la escuela es un aparato ideológico del Estado, no cualquiera, el más importante. ¿De qué año es la ley de 1420? Para controlar las masas que no... Bueno, esto estamos exactamente 100 años antes. Los extranjeros y ponerle la del Estado-Nación que no estaba en ese tiempo. Bueno, pero, a ver. Como que a lo religioso se le da como un tono más negativo. Ajá. Y a la escuela como que se le romantiza y es todo divino. Hoy. Hoy en día. ¿Pero por qué es eso? No, tampoco se romantiza, porque hay profesores, por ejemplo, ya que también luchan con la bajada de línea. Cuando quieren que dar cierto contenido, esta planificación la tienen que dar. Yo le soy... Tenés que seguir una... Me olvido que estoy microfoneado a veces. No, por eso que a veces que no sé si ponerlo en público el YouTube o no listado, ¿viste? No se puede editar. Y porque después aparte el audio suelto por ahí. A ver, no tengo por qué ocultarlo. Porque yo, de hecho, presenté un programa. Yo lo que pasa es que tengo la sospecha de que ni lo deben haber leído. Pero una de las cosas que más me... Un proyecto. Yo cumplí. Pero, digamos, yo sabía de antemano de que... Yo presenté un proyecto el año pasado y este año... El año pasado fue por 4 clases. Hasta ahora lo presenté para una cursada convencional entera. Por eso dijiste que este es el primer curso cuatrimestral. Claro, exacto. Y ya la primera vez no me dijeron nada. Yo hice un proyecto para acceder a este curso
y después a la hora de la verdad, los textos que doy yo son los que yo quiero. Es mi forma, como dice el Tusser acá, las pocas armas que pueden hallar en la historia y el saber que ellos enseñan. Esa es una de mis pocas armas. Yo no creo que no sé, que... O sea, que vos en los contenidos no pusiste esta bibliografía. El año pasado no, por ejemplo. ¿Y ahora? Y ahora no me acuerdo, me parece que sí. Ahora me parece que... A lo que voy es que termina dándose lo que muchas veces habíamos hablado, que es como que hay un currículum oculto todo el tiempo. Por Sí. lo que te regís, por lo que te demandan. Muchas veces el otro día había docentes que se quejaban, que los obligan a hacer algo del diseño que está mal, que quedó re retrógrado y sin embargo tienen que cumplir con eso. No, a mí me pasa al revés. A mí me pasa que los textos que yo veía como propuestos eran como así re vanguardistas, las nuevas tecnologías, las TICs y qué sé yo, y el TikTok en la educación. ¿Viste? Está todo bien, todo bonito, pero a mí me parece que eso mal que mal uno lo puede ir aprendiendo en la práctica, ¿no? Pero si en educación especial yo dudo que tengan muchas oportunidades de conocer teorías reproductivistas de un marxista. Entonces es el momento. Es el momento. No, digamos, no quiero de acá que todos terminen la clase y no quieran ser docentes, pero sí está bueno conocer de qué habla una teoría reproductivista y de reflexionar, ¿no? O sea, ¿será así? ¿Será como pasa con la escuela técnica, que acá están diciendo que se habla de que es una usina creadora de futuros operarios de Tenaris? O sea, una máquina expendedora de engranajes del sistema. A ver, todo parecería indicar que sí. La escuela técnica Roberto Roca es la cima de esto, ¿no? O sea, cuando vieron que como escuela pública, la escuela técnica número 1 se quedaba sin cupo, que era un caos y demás, y que no estaban pudiendo controlar del todo los contenidos ellos, Tenaris hizo su propia universidad. O sea, más claro que eso. Igual tengo una pregunta, capaz que es una boludez, pero ¿por qué será que, como decía ella, muchos eligen la técnica, que es como el común denominador ahora, pero a mí me pasaba que yo por la escuela, cuando no daba abasto el lugar, nos mandaban a la Universidad de Tenaris. Ajá. Antes te mandan a cursar ahí. ¿Sabés que vos fuiste a la Universidad de Tenaris? Sí. Eso fue en el año 75. Había 2 grandes lugares en Argentina donde se juntaban los militares que estaban complotando el golpe de Estado. Digamos, el diseño del golpe de Estado y lo que después fue la dictadura y el diseño del área en la que estamos hoy, que es Campana, Zárate, Escobar, Pilar, que se llamó Área 400, se hizo en 2 lugares. Uno lo habrán escuchado mencionar en Retiro, un edificio que se llama Catarinas. El edificio Catarinas de Retiro, ahí fue como la oficina donde se cocinó todo el diseño de la dictadura. Y el otro fue esa universidad. No, pero sí, al punto que quería llegar es que me pasaba que en ese momento, o sea, todos mis compañeros, no hubo, o sea, Tenaris inculca mucho esto de que después salgas para la fábrica, y sobre todo Tenaris que un poco aporta todo lo que está. Pero mis compañeros no hubo ni uno que decidiera eso. Ahora, vos hablabas con gente de afuera y todos querían. Eso siempre me hizo ruido. ¿Todos querían qué cosa? Los que querían hacer la escuela técnica era porque querían entrar a Tenaris. Y nosotros, que tenían la posibilidad de acceder, querían estudiar. Entiendo. No sé, habría que ver qué motivos hay. A mí me parece también que vos fuiste a la Dante. Sí, pero bueno, venían compadres de Tenaris. la Dante es la escuela, hasta donde yo sé, la escuela más cara de Campana. En cuanto a arancel. Porque aparte no está subvencionada por el Estado. Ni esa ni la armonía. Bueno, por ende, si yo como padre dispongo de 80.000 pesos para, no sé cuánto sale, 80, 90.000 pesos, para pagar todos los meses para que mi hijo vaya a la Dante Alighieri, se supone que ese chico conoce los frutos de la vida más ricos, ¿no es cierto? Es como que ha tenido una vida más amena, ¿no es cierto? Y no tiene la experiencia por ahí de ver al padre trabajando 8 horas en un horno. Bueno, pero Lo tiene sentado en una mesa. Tuve la experiencia que mi viejo tuvo 35 años
Bueno, ¿Viste? Yo está bien. Está bien. En una fábrica que la verdad que no tuvo la posibilidad él, como nosotras, de tener estudios, y arrancó de cero y terminó con un buen cargo, pero haciendo carrera, y durante 35 años yo lo vi, o durante mis años, todos los... Te digo, mi mamá trabajó 35 años en lo que hoy es Acción y antes era ESO, como administrativa. O sea, ella de grande se ha sido contadora, pero siempre fue administrativa, durante 35 años. Y mi papá trabajó antes en Monsanto también. O sea, soy hijo de dos personas que trabajaban en la industria. Así todo, yo nunca fui a ninguna escuela privada. Pero eso fue una decisión más tipo ideológica de mi familia. Pero quiero decir, quizás la razón sea esa, ¿no? O sea, quizás en la Dante vayan muchos chicos cuyos padres, cuya familia, cuyo seno familiar, lugar de crecimiento, hayan visto, vamos a decirlo vulgarmente, cosas mejores que ser operario. Habrán visto al padre juez, al padre médico, al padre con las famosas profesiones liberales, ¿no? No lo han visto con la pala. No, como yo, era mi viejo llegar con el overol todos los días, o sea... Claro, pero no sé si el tuyo es el caso más típico, por así decirlo. Por eso, viste, hacía como un ruido de eso. Claro. No, bueno, pero quiero decir, el alumnado de la Dante y de la Escuela Técnica número 1 son mundos opuestos. Bueno. Entonces, se reemplazó. Hubo un ataque directo. Falta poquito. Presten atención 5 minutos más y ya nos vamos. Hubo un ataque directo al aparato ideológico del Estado religioso para reemplazarlo por otro. Probablemente porque habrán pensado que desde la escuela, o sea, que podían meter sus garras con mayor control y facilidad en las escuelas, en el aparato educativo, que en la iglesia. ¿Cómo? El Estado. El Estado propiamente dicho, porque el Estado también es eso. O sea, Se empezó a perder la fe. hay una cuestión también que va de la mano de los cambios que están pasando a nivel global, que es el paso de la premodernidad a la modernidad, o sea, la ilustración, ¿no es cierto? O sea, todo fue de la mano. El tema de desechar, de empezar a desechar los designios divinos y las cosas que no pudieran ser sometidas a la razón como máxima entidad. Era el momento en que más se creía en la ciencia y digamos, y la Revolución Francesa no fue solamente a buscar a las cabezas a la aristocracia. Fue también que aparte la aristocracia y la iglesia eran cul y calzón. O sea, ¿por qué el aparato escolar es realmente el aparato ideológico de Estado dominante en las formaciones sociales capitalistas y cómo funciona? Dice Althusser, lo que dijimos 150 veces hoy: todos los aparatos ideológicos del Estado concurren al mismo resultado, la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. Todos los aparatos ideológicos del Estado concurren a ese objetivo. Cada uno de esos aparatos ideológicos del Estado concurre a ese objetivo de manera distinta, o sea, con una función distinta. Dice: el aparato político sometiendo a los individuos a la ideología política del Estado, la ideología democrática, indirecta, parlamentaria. El aparato de información atiborrando a todos los ciudadanos mediante la prensa, la radio, la televisión. El aparato cultural, y acá habla del deporte, el rol del deporte, ¿no? Esto a mí me rompe el corazón, pero si uno se pone a pensar, según Althusser, el aparato ideológico del Estado cultural incluiría al fútbol y a los deportes que nos gustan en sociedad como herramientas de reproducción de las relaciones de producción del sistema capitalista que son de dominación. ¿Cómo qué? Eso lo vamos a ver muy bien en la próxima clase cuando hablemos de la industria cultural. Como un elemento de alienación. O sea, mientras nuestros cerebros están metidos en el fútbol y en esa locura, yo soy extremadamente fanático del fútbol, ¿eh? Lo aclaro de entrada, no es que me lo doy no, qué sé yo. De hecho, no puedo creer que haya tenido que tomar finales un día del mundial. Bueno, estoy recaliente con eso. Sí. Pero, bueno, lo voy a seguir comentando hasta que...
Hasta el próximo mundial. La duda dentro de 3, 4 años. Sí, mal. Y decí que lo pusieron a las 18 terminó el partido. Corríamos a rendir y volvió, ¿te acordás? Terrible. No, una locura. Nos fuimos a la AMO, no había señal en Lima acá, rendíamos y volvíamos. No tener noción, bueno. Pero bueno, eso sería, digamos, según Althusser, sería una forma que tiene uno de los aparatos ideológicos del Estado, que es el cultural, una microforma de reproducir las relaciones de dominación. Te insertan en el deporte, habla del chauvinismo también. ¿Alguien escuchó la palabra chauvinismo? Chauvinismo es ese nacionalismo berreta, básicamente. ¿Vieron la gente que, por ejemplo, alguna vez habrán escuchado, no sé, escuchan el himno en un partido y se largan a llorar? Ahora y después van caminando por la calle, ven un chico pobre y no le dan una moneda. Bueno, ese sería algo chauvinista, ¿no? Ese nacionalismo de pacotilla. Digamos, lo que dice es que los medios, ¿no?, proveen una dosis diaria de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, todo tendiente a lo mismo. Esa es la clave del texto. Todo lo que está ahí, o sea, el Estado moderno, que es el que el socialismo quiere destruir, ¿por qué lo quiere destruir? Porque está pensado todo el aparato en reproducir las relaciones de producción, que son de dominación, de explotación de una clase sobre la otra. Por eso el socialismo, por eso Althusser toca este tema, porque él es marxista, él quiere destruir este Estado moderno, por eso lo está denunciando. Él está diciendo, el Estado moderno no es solamente lo que ustedes ven como el presidente, los diputados, no, está en la iglesia, está en la escuela, está en la familia, está en los medios, está en el fútbol. Todo complota con el mismo objetivo. Obviamente no es simpático el argumento, pero te hace abrir los ojos. Es más, ¿alguno no pensó en este tiempo qué hubiera sido nosotros argentinos con el dólar, ¿no? Cuando el otro día pasó los 500 pesos. ¿Qué hubiera sido nosotros argentinos hoy en mayo si no hubiéramos sido campeones del mundo en diciembre? Estaríamos quizás en un 2001. Bueno. Sí, es más, hay una imagen dando vuelta que está el obelisco lleno cuando ganaron el mundial y el obelisco vacío cuando el dólar llegó a 500 pesos. Ah, sí. Pero es como que temas así nos ameseta todo y capaz después, bueno, se prende fuego todo más adelante, pero... ¿Vos decís qué podemos hacer ante esto? No, pero digo, cuando pasó lo del mundial quizás había un montón de cosas que también se estaba todo yendo a la mierda en el país y era como que nadie se daba cuenta de nada hasta que terminó el mundial. Después como que... Pero como que es lo que pasó en la Claro. dictadura, Bueno, en la dictadura se ve muy claramente. Pero ¿qué pasa en la dictadura? En la dictadura es como que todo esto empieza a caducar un poco, ¿no? Porque en la dictadura ya el 90-10 es medio... en la dictadura, ¿por qué no sería 100-0? Sería 100-0. Y acá, ¿cuánto quedaría de consensuado de ideología? Todo se trastoca en un sistema dictatorial. Ya desde el vamos no tenés un parlamento. Ya desde el vamos, la policía y el ejército están secuestrando gente ilegalmente. Hasta luego. Ya terminamos con esto. Un minuto más y nos vamos. Dice: la escuela toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales, desde el jardín de infantes, y desde allí les inculca con nuevos y viejos métodos durante muchos años, y no cualquier año, son los años de la vida, los años biológicos, en los que el ser humano está más permeable, con más capacidad de absorber. Exacto. Precisamente aquellos en los que el niño atrapado, miren qué claridad, ¿no? El niño atrapado entre el aparato ideológico del Estado familia y entre el aparato ideológico del Estado escuela. Está atrapado entre dos aparatos ideológicos del Estado, en el momento más permeable a recibir información. Muchas veces cuando vienen con alguna idea, uno la quiere explicar y dice, no, pero la señora dijo esto y es así. Claro, muy bien.
No, y también pasará que en la escuela le dicen no porque mi mamá me dijo tal cosa. Bueno. Es cuando el niño está más vulnerable, esa edad. Desde allí les inculca habilidades recubiertas por la ideología dominante, el idioma, el cálculo, la historia natural, las ciencias, la literatura, o más directamente la ideología dominante en estado puro. ¿Cuándo se está enseñando la ideología dominante en estado puro en la escuela? ¿Qué materia es ideología de la clase dominante en estado puro que se enseña en la escuela? Secundaria, por ejemplo. Cívica, historia. Exactamente. Bueno, y ciudadanía y cívica, antes de la cívica la ciudadanía. ¿No? Yo tenía como 3 distintas, que básicamente era todo lo mismo. Exacto. En la normal. Ajá. Y era todo. Tenía como 10 materias y en todas dábamos lo mismo. Bueno, y si a veces volvemos a Milei, habrán visto algún liberal que se queja porque agarra un manual de la secundaria y dice, les enseñan que Perón era bueno, les enseñan que la educación pública es un derecho. No, no es un derecho, porque alguien la está pagando. Y vos la estás pagando con tu bolsillo y capaz que esa plata la podés utilizar, no sé. No, pero yo no tenía a Rogelio Vergara, no me enseñaba que Bueno, Perón era bueno. pero Vergara no, ¿qué es? Rogelio es profesora Pero, de historia. sí, pero ¿qué, no es peronista? ¿Qué es? Trotskista. Bueno, un error en la Matrix entonces. Ok, no andemos mejor. Dice, habilidades recubiertas por la ideología dominante o más directamente la ideología dominante en estado puro. Moral, instrucción cívica, filosofía. Cada alumno egresa prácticamente provisto de la ideología que conviene al rol que debe cumplir o que deberá cumplir en el futuro en la sociedad de clases. Rol de explotado, aprenden en la escuela a ser explotados. Lo que estuvimos hablando hasta hoy, chicos que celebran entrar a trabajar a Tenaris y lo hacen, gracias Diosito por esta oportunidad única, no te voy a defraudar, vamos, que entré a Tenaris. Rol de explotado con conciencia profesional, moral, cívica, nacional, apolítica, fundamentalmente. Es muy importante que para que esto sea así, vaciar de política. La política es para los que dominan, no para los dominados. Este sería el rol de explotado. Otra posibilidad es el rol de agente de la explotación. Saber mandar y hablar a los obreros, las famosas relaciones humanas. Ese es otro rol que enseña la escuela. Rol de agente de la represión. Saber mandar y hacerse obedecer sin discutir. O profesionales de la ideología, que son justamente los inculcadores de la ideología. Hay otro texto que es de un autor parecido, que es Antonio Gramsci, que habla de los... Lo nombra, ¿sí? Porque el concepto fundamental de Althusser es la ideología y el de Gramsci es el de hegemonía. Se complementan. Ojalá pudiéramos dar a Gramsci. También estuve en la tumba de Gramsci. Yo soy de los que va a las tumbas de la gente que admira. Sí, muy divertido, ¿no? No, lo peor es que tanto para la de Marx como la de Gramsci, una está en Londres y otra está en Roma. Tenés que perder el día de actividades para allá porque son en la concha de la lora, en la loma del orto quedan. Sobre todo el de Gramsci, que tenés que ir muy lejos en Roma. Bueno, a ver si nos queda algo importante. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, el aparato ideológico del Estado escolar prepara a los chicos, los tiene en el mejor momento de su vida para aprender, cuando son chicos. Los tiene atrapados entre dos aparatos ideológicos del Estado fundamentales que trabajan en combo. Son los dos más importantes. O sea, la familia siempre fue... claro. No es que el nene puede decir Y es el de... no es que vos podés decir, no lo mandan. Muchos días durante muchos años. La familia como aparato ideológico del Estado era la segundona de la iglesia y ahora es la segundona de la escuela. Pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Como complementando los saberes. Enseñan virtudes como la modestia, la resignación, la sumisión, por un lado, el cinismo, el desprecio, la altivez, la seguridad, la grandeza del otro. De acuerdo si te están enseñando el rol de explotado o de explotador.
Porque claro, se enseña a ser explotador. Uno no nace explotador. Pero ¿por qué es el más importante? Sí, todos hacen eso, pero ¿por qué la escuela es el más importante? Porque ningún aparato ideológico del Estado dispone durante tantos años de la audiencia obligatoria, y por si fuera poco gratuita, dice el texto, 5 o 6 días sobre 7 a razón de 8 horas diarias de formación social capitalista. Repito, 7 a 8 horas diarias de formación social capitalista. Eso es el rol de la escuela en Althusser. Una ideología que representa a la escuela como un medio neutro, desprovisto de ideología puesto que es laico, en el que maestros respetuosos de la conciencia y la libertad de los niños que les son confiados con toda confianza por sus padres, que también son libres, y dice sarcásticamente, es decir, propietarios de sus hijos, los encaminan hacia la libertad, la moralidad y la responsabilidad de adultos mediante su propio ejemplo, los conocimientos, la literatura y sus virtudes liberatorias. Ese es el panorama que ofrece Althusser. Antes, en los estados premodernos, como en los estados actuales, el estado moderno, hay un estado conformado por un aparato represivo, que no hay mucho para analizar porque es fácil y aparte no hay mucha ciencia. Está para garantizar por la fuerza que aquellos puedan operar tranquilamente. Este es el guardaespaldas de aquellos. Los que hacen el trabajo sucio es aquellos. Obviamente en una dictadura que Althusser lo plantea, no se puede mantener una sociedad con violencia todo el tiempo. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que pasa en una dictadura. Mantener una sociedad, de hecho en Argentina duró desde el 76 hasta el 83. Bastante, diría yo. Tanto en los estados viejos como en los modernos hay un aparato represivo del Estado y aparato ideológico del Estado. Todo este sistema confluye en la misma dirección. Reproducir, primero garantizar, conservar y después reproducir las relaciones de producción del sistema capitalista, que son relaciones de explotación, de dominación de una clase sobre la otra. En el proletariado estamos los que viajamos, los que tienen auto, todos los que en nuestra escuela primaria creíamos que uno estaba arriba y abajo, estamos todos abajo. Todos. Bueno, ¿algo para preguntar? Quizás no, es más difícil tener un contexto, pero está bueno. Pero mejoró un poco el panorama con la charla de hoy. Ok. Quizás ahora quedaría más fuerza a estudiar a esto que... Ok. No, igual, bueno, me alegro. Pero igual piensen lo siguiente. La pregunta de esto va a ser 2.50 porque son 4 textos. Repito, sean vivos y apréndanse, por ejemplo, Jacobson, que es al lado de esto es una pavada Jacobson, que vale 2.50 también. No dejen de estudiar esto. Bueno, por eso, hay para todos los gustos. Estamos en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo? Es escrito, sí. Acá no me dejan elegir. Acá tiene que ser escrito en los parciales y al final oral. Nos vemos.